Buenas noches, reciba un cordial saludo. Hoy es 23 de junio. Estamos en el Club de Lectura de la NIA 500 en su segunda parte. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Daniel Hurtado. También gracias a los colegas que se conectan desde distintas partes. Bienvenidos. Gracias por sacar su tiempo. Gracias por sacar esta hora para compartir sobre normas internacionales, en este caso de auditoría. Empezamos. Estamos hablando de la NIA 500, evidencia de auditoría. Básicamente, la mayoría del tiempo el auditor consume sus horas obteniendo evidencia de auditoría. ¿De dónde? De los procedimientos que diseña y desarrolla, que diseña y ejecuta. La NIA 500, una norma absolutamente esencial. En el capítulo anterior, hablamos principalmente de las dos características de la evidencia, la suficiencia y lo adecuado. Traducción, la cantidad y la calidad. Dijimos que la evidencia de cantidad dependía del riesgo principalmente. Entonces, si un auditor prevé en tiempos de COVID o prevé que cierto sector o cierta operación está más proclive al fraude, debería aumentar su cantidad. Recuerde, la cantidad depende del riesgo. A mayor riesgo, mayor cantidad. Entonces, la primera parte de la norma, yo diría que el 30% de la NIA 500, se basa en explicar que la evidencia tiene dos características: suficiente y adecuada. Y de entender que cantidad se refiere al tamaño de muestra. Si hay más riesgo, pues audite más, tome una muestra mayor o significativa. Y la segunda característica de la norma es lo adecuado o la calidad. ¿Qué es la calidad? Simplemente una característica que depende de la fuente de donde se obtiene la evidencia y de la relevancia. En eso vamos a ahondar esta noche, en relevancia y fiabilidad. En el capítulo anterior vimos suficiente y adecuado y leímos un importante número de párrafos de la norma. Hoy, ¿qué vamos a tratar? Hoy vamos a enfocarnos principalmente en cuáles son los procedimientos para obtener evidencia. La norma tiene un top de procedimientos. Básicamente le dice a 130 países, señores, estos 7 procedimientos son los que en todo el mundo deberían estar utilizando los auditores. ¿Para qué? Para obtener evidencia tanto de calidad como de cantidad. Así que si usted desarrolla en su auditoría cualquier tipo de procedimiento, debería enmarcarse en los siguientes 7 que vamos a ver a continuación. Así que empiezo con la lectura de la norma. Aquí tengo abierta la norma y voy a iniciar. El párrafo 6 que leímos en la clase anterior o en el capítulo anterior decía, el auditor diseñará y aplicará. Nótese que hay dos obligaciones: de diseñar procedimientos y de aplicarlos. Traducción, el auditor los diseña en un plan y los ejecuta en unos papeles de trabajo. Entonces la norma dice, bueno, el auditor debe diseñar y aplicar procedimientos que sean adecuados teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de obtener evidencia. Cuando dice teniendo en cuenta las circunstancias, se refiere que, ojo, si hay algún tipo de riesgo de fraude o algún tipo de riesgo alto o extremo, usted debería obtener una mayor cantidad de evidencia. Y párrafo 6 está conectado con 26 guías de la A1 a la A25. Y esas guías lo que hacen es un recorrido sobre cómo diseñar y cómo aplicar los procedimientos. Así que, sin más preámbulo, voy a decirle cuáles son los 7 procedimientos que usted y yo, auditores internos o externos o de cualquier tipo, deberíamos estar realizando para obtener evidencia. ¿Será que alguno de los que vamos a ver lo está realizando usted? Bueno, vamos a verlos enseguida. Los 7 procedimientos o el top 7, yo lo llamaría el top 7 de los procedimientos, está en el párrafo, un segundo, está en el párrafo
Está en muchos párrafos. Aquí lo voy a leer. Está en la guía A. Voy a bajar aquí. Aquí está. A 14 en adelante. Entonces la norma dice, voy a mencionarle top 7 de procedimientos, espero que usted esté ahí. Voy a pasar de la norma a mi presentación, simplemente los he resumido de una manera diferente, pero son los mismos de la norma. Entonces la norma arranca diciendo con el clásico procedimiento de auditoría número 1 es la inspección. Puede tomar cualquier nombre, pero la inspección para obtener evidencia implica examinar registros o documentos. Yo diría es el examen. Y muchos de nosotros hacemos contrastes, comparaciones, verificaciones. Esto toma el nombre genérico de inspección. Así que cuando usted va a mirar un registro contable, cuando va a mirar un acta, cuando va a soportarse en un contrato, usted está haciendo una inspección. Un nombre genérico, yo le digo a las personas que participan en estos espacios, mira, la inspección consiste en tocar, y aquí está, en tocar la evidencia, en tocarla, en sentirla, en ver la evidencia, pero además en examinarla, en tocarla. Voy a exagerar, en olerla. Sí, por supuesto que no es necesario, pero sí es necesario que usted la tenga aquí presente, que la mire. Esto es una inspección. El examen de un correo electrónico, de un acta, de un registro, de un ajuste, de una factura. Esa es la inspección. Creo que es el procedimiento más utilizado, está en el primer lugar para la norma. El segundo es un procedimiento, bueno, no tan utilizado, pero puede ser muy útil. Se llama la observación. El procedimiento de observación consiste en presenciar, en mirar a personas que son dueños de procesos y cómo lo hacen. Y esto es muy importante en ciertas ocasiones cuando usted no tiene el conocimiento. Esencialmente en inventarios. No hay nada mejor que antes de realizar un conteo, usted vaya como auditor y observe cómo lo hacen, cómo cuentan, cómo apilan, cómo tratan los ajustes. Observe si hay una supervisión, observe si están las medidas de seguridad, observe cómo se hacen los registros. La técnica de observación no es, ojo, para obtener evidencia sobre un hallazgo o sobre una incorrección. Simplemente es un procedimiento de análisis. Traducción, observo primero cómo se hace el recuento y luego, seguramente, acompaño ese recuento y luego hago recuentos. Pero la norma dice, en un principio, observe. Puede ser útil. ¿En qué casos? Útil donde usted no conozca el proceso. Entonces, le dice al dueño del proceso, déjenme ver físicamente cómo se hace. Tenga en cuenta que la observación está condicionada. Cuando un auditor se acerca a un proceso, la observación se condiciona ¿en qué sentido? En que todos ven al auditor y dicen, viene el auditor, tenemos que hacerlo lo mejor que podamos. Tenemos en ocasiones que fingir que lo hacemos bien. Entonces, la norma lanza una advertencia. La observación es muy útil, pero tenga cuidado. Va a estar condicionada por su presencia y su presencia condiciona cómo se hace el procedimiento. Así que veo útil en pruebas de recorrido que usted observe cómo se hace. Así sea un tema manual, así sea un tema contable. Déjeme ver cómo se hace el proceso de firma de cheques. Déjeme ver cómo se hace el proceso de registro de las transacciones. Y en la observación usted puede encontrar muchas cosas, pero hay un pero. Y es que está condicionado. Cuidado que ahí viene el auditor, actuemos normal. Bueno, esa actuación normal no existe. Esa normalidad está afectada por la presencia del auditor. Observación es el segundo procedimiento. Los siguientes 5 procedimientos de auditoría. Confirmación externa.
Bueno, la confirmación externa NIA 505, sobre el cual ya desarrollamos un club de lectura, tiene que ver con el envío de cartas o de comunicaciones a través de la administración a terceros, para que esos terceros, por favor, nos confirmen principalmente la existencia de saldos o nos confirmen si existen o no controles, pero principalmente la confirmación son saldos. La confirmación externa, debo decirlo, es el procedimiento, el mejor procedimiento de auditoría si se ejecuta correctamente. Sobre la confirmación externa, sería el ideal de todos los procedimientos. La norma, la 505, que es confirmaciones externas, y esta misma norma casi que me sugiere entre líneas, me dice: Daniel, si puedo hacer toda la auditoría vía confirmación externa, por favor hágala. Cosa que es inviable, imposible, porque la confirmación externa está dada solo para los terceros y muchas transacciones se ejecutan dentro de la organización y no tiene que ver con un tercero. Pero la norma dice: la confirmación tiene una altísima probabilidad de aportar evidencia de calidad si se hace correctamente. Ahora, algo que mencionamos, tiene un 10% de probabilidad de que le respondan. Si usted envía 100 cartas, si le responden 10, el procedimiento salió estándar. Así que no espere que le respondan las 100. Mundialmente hay investigaciones que dicen el 10% es lo que responde. Tercer procedimiento para 130 países, el típico recálculo. El recálculo consiste en calcular nuevamente un registro, un comprobante, una liquidación, una contabilización, un reconocimiento, una medición. Cualquier elemento que tenga un componente aritmético o matemático. El procedimiento de recálculo consiste en que usted calcule independientemente la exactitud de un valor, de la liquidación de un impuesto, el reconocimiento de un deterioro. El recálculo no se puede tampoco con todas las cifras. Algunas son susceptibles a recalcular, como por ejemplo la facturación o los impuestos, pero otras no. El recálculo es uno de los procedimientos más utilizados por todos los auditores en el mundo. Siguiente procedimiento, procedimiento de reejecución. Ambos inician por reejecución, implica hacer nuevamente. La reejecución, muy diferente al recálculo, consiste en sí, hacer nuevamente, pero esta vez no cálculos, no operaciones aritméticas, sino procedimientos. Implica que el auditor realice nuevamente, de ser posible, algún tipo de ejecución a un procedimiento generalmente realizado como parte del control interno. Ejemplo, en recuentos de inventario se puede hacer una reejecución. En procedimientos sobre equivalente al efectivo, en cajas, en bancos, se pueden hacer reejecuciones. ¿En qué consiste la reejecución? Que usted tome el procedimiento y trate de ir del punto cero al punto contabilización vía controles, que revise los controles. La reejecución es un procedimiento en la teoría muy bueno, muy efectivo. No consiste meramente en mirar. Voy a observar, pero quiero hacerlo por mi propia cuenta. ¿Qué sucedería si yo, por ejemplo, voy a anular una factura? Déjeme reejecutar qué procesos hay sobre la anulación de la factura. Déjeme ver si yo anulo la factura, quién termina dando el visto bueno, quién termina diciendo que sí, cómo se refleja en el sistema. Así que la reejecución es un típico procedimiento de control y que el auditor realiza muy a menudo en la primera etapa, que es la etapa de valoración del riesgo. 5 procedimientos, faltan 2. Sexto procedimiento. Procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos son procedimientos generales, no específicos. No son procedimientos para obtener evidencia, ojo, confiable. Son procedimientos para obtener la primera parte de la evidencia, que es el indicio. El procedimiento analítico siempre nos deja una incertidumbre, una pregunta, un indicio diciendo,
pero no entiendo por qué lo hacen así. No entiendo por qué esta área actúa de esta manera. No entiendo por qué contabilizan de esta forma. El procedimiento analítico debería ser la primera etapa antes de la obtención de evidencia. De hecho, el procedimiento analítico debería estar conectado con un procedimiento de detalle. Ejemplo, ve usted una variación llamativa a través de un procedimiento analítico de un año a otro del más 77%. Esa variación llamativa la obtuvo a través de un procedimiento analítico. ¿Consiste en qué? En un procedimiento general y no específico. Análisis, dice procedimiento analítico, análisis. El análisis consiste en ver la variación de un año a otro. Oye, pero 77% es un hallazgo. Yo le digo, no. Podría ser, pero no sé. Necesito luego la parte B. ¿Y cuál es la parte B? La prueba de detalle. El procedimiento para obtener la evidencia, para que me digan, sí, ese 77% se convirtió en una incorrección debido a que no contabilizaron, a que no reconocieron, o no lo sé. El procedimiento analítico nos deja, yo lo llamaría, muchas preguntas, pocas respuestas. Las respuestas nos los deja el procedimiento de detalle. Pero el procedimiento analítico es, señor auditor, vea la información de un modo general, y empiece a hacerse preguntas. ¿Esto coincide? ¿Esto no coincide? No entiendo esto. ¿Alguien me podría explicar, por favor, esto? Si usted ha hecho ese procedimiento, eso es un procedimiento analítico. Último procedimiento de los 7 que indica la norma como el top de los procedimientos en el mundo es la indagación. Coloqué un micrófono porque la indagación es una entrevista. Es una serie de preguntas para buscar información con las personas que la tienen. Las preguntas pueden ser a personas que estén dentro de la entidad, como por ejemplo el financiero, el tesorero, la nómina, o fuera, como por ejemplo los apoderados, los abogados, los que manejan a través de una representación el tema jurídico de las empresas. Entonces, la indagación, y aquí tengo una recomendación, es otro procedimiento muy típico. Pero ¿en qué momento deja de ser efectiva la indagación? Cuando los procedimientos que crea la firma, que crea el contador, son libretos. Y las indagaciones tienen una forma natural de surgir. Son una conversación, la verdad. Una conversación que en ocasiones se torna incómoda porque el auditor hace preguntas donde nadie las hace. Preguntas incómodas. Entonces la indagación, ojo, también es un procedimiento anterior. La indagación me deja muchas preguntas, me deja muchos indicios, tal como el procedimiento analítico. Entonces en la indagación yo les sugiero que sean en la mayoría preguntas abiertas y no cerradas. ¿Qué pasa? Muchas personas, muchos auditores se quejan de que, Daniel, me obligan a pasar un formulario de 100 preguntas y todos los años es igual. Y las preguntas son de sí o no. No hay nada que exaspere más a los auditores que los monosílabos. Señor Daniel, ¿tiene usted información? No. Ok, ¿podría ampliarnos? No lo sé. ¿Podría ayudarnos? No. ¿O sabe de esto? Sí, pero mi jefe sabe, tiene la información correcta. O sea, la indagación puede tornarse en un sí y un no y termina siendo un procedimiento que, aunque muy útil, como se desempeña, como se desarrolla, no es el adecuado. Traducción, mi sugerencia es la combinación de preguntas abiertas y de preguntas cerradas. Y mi sugerencia, siempre lo hago en todas las charlas, la indagación no es el momento para contrastar información, no es el momento para buscar hallazgos, no, es el momento inicial. Traducción, en una indagación no vaya a formular verbalmente un hallazgo diciendo, pero yo tengo entendido que este procedimiento es justo al contrario, como usted lo menciona. Tengo entendido que la contabilización es justo al revés, como usted la menciona. No.
La indagación hágala un poco más estratégica. Hágala para entender, para comprender, para analizar la información. Luego habrá tiempo para ir al detalle. En otras palabras, la norma menciona estos 7 procedimientos. Ahora voy a ir a la norma, pero no los voy a leer, solo los voy a señalar. Entonces, comparto aquí la pantalla. Listo. Entonces, aquí están los procedimientos. A 14. Entonces, vamos a empezar. La inspección, ojo, clave a los documentos, como lo vimos. Procedimiento número 1. Luego dice la norma observación. La observación consiste en mirar, sí, los procedimientos que hace una persona, pero tenga en cuenta que está condicionada. Aquí lo dice la norma. Dice, la observación proporciona evidencia sobre la realización de un procedimiento o de un proceso, pero está limitada al momento en el que tiene lugar la observación. Claro, además, ese momento puede ser fingido. Pueden decir, como bien el auditor, por favor, compórtense excelente. Y nadie vaya a decir nada si no tiene la autorización de un tercero superior. Entonces, la observación es un procedimiento muy bonito, pero la misma norma me advierte. Tiene límites. Le puede servir, pero tiene límites. Luego viene la confirmación externa que la vimos. Confirmación externa consiste en buscar información en terceros, en externos. Buscar el soporte en terceros. Esta es la palabra clave de la confirmación. Dice la norma, bueno, los procedimientos de confirmación externa con frecuencia son relevantes cuando se trata de afirmaciones relacionadas con determinados saldos. Principalmente las confirmaciones se envían para solicitar confirmación o soporte de saldos. Pero también dice la norma, ¿por qué no la utilizamos para controles? Para que nos confirmen si hay una cláusula en un contrato, para que nos confirmen si hay algún tipo de control o si hay algún tipo de modificación a los contratos. Bueno, suena bastante extraño porque uno hace las confirmaciones generalmente para confirmar saldos, pero la norma lo menciona. El siguiente procedimiento es un procedimiento típico contable, el recálculo. Recuerde, exactitud de los saldos. El siguiente procedimiento que está descrito en el A20 consiste en la reejecución, en que usted independiente, dice la norma, A20, la reejecución implica la ejecución independiente por parte del auditor de procedimientos o de controles que en origen fueron realizados como parte del control interno. Así que cuando hable de reejecución, hable de vamos a hacer nuevamente las conciliaciones bancarias. Vamos a tratar de hacer nuevamente una liquidación de un beneficio, de una nómina, de un impuesto. Entonces, ojo, si usted va solo al número, sería el recálculo. Pero si usted va entendiendo el procedimiento, sería la reejecución. Últimos procedimientos, ojo, el analítico, el procedimiento analítico principalmente son variaciones, relaciones, indicadores, que la norma dice son llamativos, como tal no son un hallazgo, no son una incorrección, pero sí requieren que usted lo soporte con evidencia. Además, dice la norma, en el último párrafo, dice los procedimientos analíticos también incluyen en la medida necesaria la investigación de las variaciones o de las relaciones identificadas que sean incongruentes con otra información relevante o que difieren de los valores esperados de un importe significativo. ¿Qué quiere decir esta parte? Dice, el procedimiento analítico va a la variación, va a la relación, va a los valores que usted dice, no, esto difiere, como decimos aquí en Colombia, no cuadra, esto no me cuadra, no entiendo por qué le hace, pero la norma lo dice muy tenue, dice también incluye las investigaciones, yo difiero respetuosamente de la norma. Y digo, el procedimiento analítico, la verdad, identifica las variaciones, pero de ahí en adelante sería un procedimiento de detalle. Y por último, la indagación. La indagación, que es una entrevista con un tercero que posee información. Entonces, ¿cuál es el top 7? Usted lo ve ahí. Sus procedimientos, le pregunto, no hay necesidad que me responda. ¿Están dentro de alguno de estos 7 procedimientos? Sí o no. No hay necesidad que me responda, pero
por muy otro nombre que lleve como verificación, como examen, deberían enfocarse en alguna de estas 7 categorías. Si usted ha olvidado alguna, bueno, recuerda que puede hacer otras cosas, puede hacer recálculos, reejecución, también puede hacer observación que puede ser útil en cierto momento. Así que la otra parte de la NIA, yo diría que el otro 33, el otro tercio de la norma, trata de los procedimientos y los procedimientos que puede realizar el auditor. Pero ahora, retrocediendo un poco más atrás, en la norma, en el A10 dice algo clave para entender la norma. Dice, bueno, Daniel, muy bonito los procedimientos que usted nos acaba de mencionar, los 7 procedimientos, ¿sí? Pero esos 7 procedimientos a su vez están en 3 categorías muy grandes. Voy a colocar aquí el tablero. Entonces hablamos de los 7 procedimientos que el auditor realiza. Aquí, número 1, número 2, etcétera, hasta el número 7. Entonces, la norma antes va a decir, ahora esos 7 deberían estar en alguna de estas 3 categorías. Así que dígame si el número 1 está aquí, o está aquí, o está aquí. Entonces, ¿cuáles son esos 3 grandes universos, tres grandes conjuntos de procedimientos de auditoría donde pudiéramos incluir algunos de esos 7? Aquí va. La norma dice, tal como las NIA 315 y 330, recuerde, 315, valoración, identificación de los riesgos, 330, respuesta a los riesgos. Entonces, la norma dice, hay estándares más detallados sobre riesgos y sobre procedimientos. Consúltelos. Eso es lo que dice la norma en la primera parte. Tal como las NIAs 315 y 330 requieren y explican en detalle la evidencia auditoría para alcanzar conclusiones razonables en la que basar la opinión del auditor se obtiene mediante la aplicación de... Listo. Ya los conocimos en detalle, los 7. Ahora vamos a conocer las 3 grandes categorías de procedimientos. Entonces, la primera categoría se llama procedimientos de valoración del riesgo. Los procedimientos de valoración del riesgo están en la NIA 315 y son 3. Ahora, para obtener evidencia de qué? De los riesgos en este caso. Yo lo llamaría de los indicios, ¿Cuáles son los 3 procedimientos de los que vimos, de los 7 que vimos, que estarían como procedimientos de valoración del riesgo? Yo llamaría identificación y valoración de los riesgos. La historia detrás de los hallazgos, la historia detrás de las incorrecciones. Esos son los indicios. ¿Cómo hago yo? Bueno, hay que ir a la NIA 315. Y la NIA menciona el primero, el procedimiento analítico. Lo vimos. Sí, el procedimiento analítico, ese de ver variaciones, de ver valores, de ver información general que no coincide, porcentajes, ratios, indicadores que le llamen la atención al auditor, pero que no siempre son hallazgos, son indicios, son riesgos. El primero de esos procedimientos, el analítico, es un procedimiento típico de la etapa de planeación. Yo diría imperdonable que el auditor no lo realice. Al menos que no haga una variación de un semestre, de un trimestre, de una semana o de un mes a otro. ¿Por qué? Porque las variaciones son un llamado de atención. Son como una bocina que dice, ojo, señor auditor, cualquier variación en ocasiones por arriba del 20%, debería usted tener alguna explicación o solicitar alguna explicación. En ciertas auditorías, el 20% ya es el límite del cual una variación puede ser aceptable o no. Segundo procedimiento de los que vimos que irían en esta etapa. Indagaciones o entrevistas. Etapa de planeación. Claro que el auditor debería hacer entrevistas con la administración, con el control interno y con los dueños de los procesos. Tercer procedimiento, observación.
Entonces, el procedimiento de observación, nótese, todo esto tiene el objetivo no de obtener evidencia, tiene el objetivo de obtener indicios. Así que cuando el auditor llega, mi recomendación siempre ha sido no comience a auditar. Comience haciendo estos tres. Recuerde que estos tres no están hechos para decir, para controvertir, para mostrar la incorrección, para mostrar el hallazgo. Al contrario, para conocerla, para saber dónde está. Así que de los 7 que vimos, 3 están exclusivamente presentados en la etapa de planeación. Luego dice la norma, bueno, ya que usted entendió, conoció los procedimientos de valoración del riesgo, aquí está, le voy a decir los siguientes. Los siguientes se llaman procedimientos de auditoría posteriores. Bueno, queda uno como que posteriores. ¿Qué es eso de posteriores? Una vez usted identifica los riesgos, le corresponde responder a esos riesgos. ¿Y cómo responde al auditor a los riesgos? O con procedimientos de control o con procedimientos sustantivos. ¿Qué objetivo tienen estos procedimientos? Yo le digo, aquí sí, obtener evidencia. Aquí no, aquí riesgos o indicios. Riesgos de incorrección material, como menciona la norma. Aquí los procedimientos posteriores sí son los diseñados para obtener evidencia de auditoría. Evidencia. Daniel, ¿y cuál de los 7 que vimos podría estar en procedimientos para obtener evidencia? 1, el recálculo es un típico procedimiento, pero vamos a describir las 2 categorías que dicen ahí, control y sustantivos. El procedimiento de control, que es el primero que menciona la norma, perdónenme, yo borro listo. El procedimiento de control que menciona la norma es un procedimiento diseñado para obtener evidencia no del saldo, no de si la contabilización, si el reconocimiento, si la medición, si la revelación quedó correcta. No. El procedimiento de control quiere saber si los procesos o el control interno es efectivo. Y aquí voy a poner un ejemplo de todos los procedimientos que va a mencionar la norma. Entonces, control interno efectivo. Nótese que los procedimientos de control deberían anteceder al detalle, al ir a la facturación, al ir a los soportes. El procedimiento de control trata de ver si las condiciones donde se ejecutó el proceso son las correctas, si existe el control adecuado. Porque si no, en el siguiente procedimiento que él debe desarrollar, que son los procedimientos sustantivos, sustancia, los de detalle, pues le va a tocar hacer mucho trabajo. Sustantivos. La lógica y el ejemplo sería el siguiente. Me ordenan un procedimiento al equivalente al efectivo, específicamente a los bancos. Ok. Siguiendo la lógica de la norma, me dice, primero, Daniel, antes, hágase un procedimiento de riesgo, de valoración del riesgo. Entonces pienso en información general, no específica. Ok, pues necesito saber cuántos bancos, cuántas cuentas. Muy bien, Daniel. Entonces, número de bancos, número de cuentas, perfecto. Ahora necesito hacer un análisis. Recuerda que el riesgo y el procedimiento analítico, análisis, consiste en información general. Entonces necesito hacer un análisis, si es posible, de cuál es el tercero al cual se le gira más. ¿Cuál es el tercero al cual se ha hecho más transacciones? ¿Puedo tener esa información? ¿Y para qué la quiere? ¿Acaso ahí hay una incorrección? ¿Hay un hallazgo? No, pero puedo encontrar preguntas. ¿Qué es lo que necesito? Entonces, ¿cuál es el tercero con el que más se hacen transacciones? Ok. ¿Cuál es la fecha donde más se hacen transacciones? Daniel, ¿eso para qué le sirve? Perdón, para tener preguntas. Tener preguntas que luego tienen que ser resueltas con evidencia de auditoría. Entonces, los procedimientos analíticos es variaciones de las cuentas,
¿Cuáles son los meses donde hay más movimientos? ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es la transacción más significativa? ¿Cuál es la transacción más repetitiva? Y todo esto, mientras voy conociendo, va haciéndome preguntas, formulándome las preguntas. Luego, enseguida la norma dice, como ya tiene el A, el procedimiento de valoración del riesgo, vamos a verlo aquí en la norma. Muy bien, Daniel, valoración del riesgo. Voy a decirle check. Ahora, por favor, haga procedimientos posteriores. Arranque con los controles. Ok, entonces vuelvo a mi ejemplo del banco y digo, listo, ya someramente, medianamente, voy entendiendo. Tengo algunas preguntas que me dejaron esos procedimientos de valoración del riesgo, pero ahora voy a ver los controles. Bien, entonces vengo a preguntar, no soy el saldo está correcto. No vengo a recalcular, no. Sobre todo vengo a entender y hacer reejecución, que es uno de los que vimos. ¿En qué consiste la reejecución? Primero, en entender qué controles están asociados a los bancos. Ok, entonces no vengo a saber si el saldo está bien, no, esa es la etapa posterior. Ok, vengo a saber cuáles son los controles sobre los bancos. Y empiezo leyendo, ok, déjeme ver quién tiene firmas autorizadas. Déjeme ver cuáles son los montos. Vamos a ver, firmas autorizadas. ¿Quién autoriza ciertas transacciones o no hay un control? ¿Hay algunas firmas autorizadas ante los bancos o no las hay? ¿Hay montos autorizados de transacciones? ¿Sí? Un control típico en los bancos, las conciliaciones. Déjeme ver cómo, o déjeme entender a través de una reejecución, cómo se hace aquí una conciliación. ¿Cada cuánto? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se tratan los ajustes? ¿Quién termina firmando? ¿Cómo se hace? ¿En qué software? ¿Se hace con todas las cuentas? Y todas estas preguntas es para prepararme, para preparar el camino, porque lo que viene ya es lo que nos gusta. Auditar, reejecutar, comparar, examinar. Entonces, cuando entiendo el proceso a través de los controles, la norma me dice, muy bien, Daniel, check. Vamos a marcar aquí. Muy bien por las pruebas de control. Ahora necesitamos que usted haga pruebas sustantivas. Y a los auditores, este es el lenguaje estándar de la norma. Cuando usted se refiera a cualquier tipo de los 7 procedimientos, diga, es un procedimiento de valoración del riesgo, es un procedimiento para obtener evidencia de los controles, es un procedimiento sustantivo. La norma dice, los sustantivos, recuérdelo, Daniel, yo lo recuerdo por sustancia. Los sustantivos incluyen las pruebas de detalle, dice aquí la norma, pruebas de detalle y los procedimientos analíticos sustantivos. ¿Cómo es? Y por favor, un ejemplo, enseguida. Entonces estamos en bancos. Listo. Ya vi transacciones que se repetían, terceros que se repetían, muy bien. Ya entendí los controles. Ahora necesito entrar a auditar. Muy bien. Entonces vamos a hacer un procedimiento típico sustantivo. La norma dice, el procedimiento sustantivo, recuerda Daniel, se divide en 2. Detalle y analítico sustantivo. Ok, ¿cuál es la diferencia? Mira, el procedimiento sustantivo de detalle quiere ir a la transacción. Entonces, en este caso, podría pedir explicaciones, soporte de algún tipo de transacción sobre un tercero que no encuentro dentro de los terceros registrados en la empresa, en el registro de la empresa. Hay un tercero que no es cliente, no es proveedor, no está registrado y tiene muchas transacciones. El procedimiento de detalle es poner la lupa. Sí, poner la lupa. ¿Sobre qué? Sobre la transacción. Transacción. No sobre el saldo, sino sobre el nivel mínimo
del salto. ¿Y cuál es la transacción? El hecho. Entonces necesito ver justo esta transacción que se realizó el 26 de abril del año 2020. Ahí está, a las 2:33 p.m. a este tercero. Por favor, déjeme ver el soporte, de dónde dio origen esa salida de efectivo. Ese es el procedimiento de detalle. La misma palabra lo menciona, detallado. Ahora, ¿cuál es el procedimiento analítico sustantivo y cuál es la diferencia con el de detalle? El procedimiento analítico sustantivo parte de la sospecha, del indicio, del riesgo que luego necesita ese procedimiento de detalle. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que este procedimiento parece que no tiene un antecedente. Parece que este procedimiento es porque quise ver cuál era esa transacción. Pero el procedimiento analítico sustantivo dice, muy bien, el análisis le dio a usted o le trajo muchas inquietudes. Esas inquietudes ahora las vamos a responder. ¿Por qué este día, el día 11 o el día 14 hubo tantas transacciones? ¿Y será que dentro de ese número de transacciones todas estaban correctas? ¿Todas tienen algún tipo de justificación? Porque hay una transacción muy repetitiva. Todas esas preguntas que estoy formulando están en el analítico, pero el analítico combina el analítico sustantivo. La primera parte dice, ahí le traje las preguntas, Daniel, dice el analítico. Ahora necesito que por favor me diga, ¿hay hallazgos o no? O mis sospechas, la verdad, no estuvieron correctas. Ese trabajo es del sustantivo. Así que la norma dice, Daniel, en bancos, ¿qué iría a hacer? Entonces voy a probar, ya sé, la transacción que más se repite en el mes de mayo. Ok, y aquí las tengo. Se repite esta transacción y es más, por los mismos valores, esta transacción de $16 en un solo día se repite 15 veces. Esa información me la trae el analítico. Luego el sustantivo me dice, bueno, ahí le tengo las 15 transacciones de $16. Por favor, dígame, ¿están bien o no están bien? Entonces, él es un trabajo como mancomunado, como que yo le traigo aquí sospechas y usted dígame si está bien. Ese es el procedimiento analítico sustantivo. Entonces, la norma dice, para entender, para comprender qué es evidencia, Daniel, necesitamos entender que los procedimientos tienen categorías. ¿Y cuáles son las categorías de los procedimientos? Una, la valoración del riesgo. Dos, los procedimientos posteriores. Pero recuerde que dentro de los posteriores está el control y el sustantivo. Entonces, cuando usted en su auditoría haga cualquiera de estos 7, observación, confirmación externa y etcétera, 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 pregúntese, ¿este procedimiento de qué será? ¿De valoración del riesgo? ¿O será un procedimiento posterior? O sea, uno de control o uno de detalle o un analítico sustantivo. Organice la forma como obtiene evidencia por alguno de estos dos procedimientos. Que usted pueda decir, mira, clásico procedimiento sustantivo, el recálculo. Clásico procedimiento de valoración del riesgo, la observación. Eso es lo que dice la norma y lo trae ahí escondido. Ahora, sigue diciendo la norma, paso a la presentación. Sigue diciendo la NIA 500, espérame un segundo, aquí yo paso a la presentación. Aquí estoy en la presentación, listo. Ahora dice la norma, listo Daniel, entendimos cuáles eran los procedimientos para obtener evidencia y sus categorías, listo. Entendimos cuáles eran los procedimientos y que algunos de esos están susceptibles de ir en alguna de las categorías que vimos a continuación. Ahora, la norma dice, pero tengo todavía algo que revelarle sobre la ejecución de los procedimientos. Y es cómo obtener evidencia de calidad. La norma no se enfoca en cantidad. La verdad, en cantidad lo trata muy poco. Y dice, cantidad parece que no tiene mucho sentido, o sea, mucho sentido explicarlo. ¿Qué es evidencia de cantidad? Aumentar muestras. Eso es evidencia de cantidad. Pero el siguiente tercio de la norma trata sobre
evidencia de calidad. ¿Cómo enfocar esas tres categorías o dos categorías? ¿Cómo enfocar esos 7 procedimientos hacia la calidad? ¿Y qué debo considerar en una evidencia de calidad? Bueno, entonces la norma dice, listo, como cantidad usted ya lo entiende, que es aumentar muestras, vamos a enfocarnos en calidad. O lo que se llama evidencia adecuada. Entonces la norma lo va a mencionar a continuación y lo vamos a ver. Ok, Daniel, adecuada o evidencia de calidad en los procedimientos que usted ya vio puede ser la relevancia y la fiabilidad. Fiabilidad. Listo. La norma arranca por relevancia y dice, bueno, relevancia es la conexión lógica. Esa es la palabra que utiliza la norma. Pero termina siendo un texto si uno no le encuentra la lógica de qué es eso de conexión. Conexión lógica entre el procedimiento y el resultado. No. Póngame un ejemplo. Yo cuando leí por primera vez la norma, la verdad tenía mucha incertidumbre sobre qué es eso de relevancia. Lo de fiabilidad lo entiendo porque es fuente. Sí, que si lo encuentro en un tercero, pues es más fiable que si lo encontrase dentro. Que si lo pregunto a un banco, es más confiable que si veo las transacciones de los bancos. Sí, lo entiendo. Pero la relevancia no la entiendo. La relevancia, dice la norma, dice, ese es el texto que dice la norma y luego vamos a ver el ejemplo. Dice, la relevancia se refiere a la conexión lógica y con la finalidad del procedimiento de auditoría. Hasta ahí no me ha dicho nada. O a su pertinencia al respecto. Y en su caso, con la afirmación que se somete a comprobación. Bueno, vaya trabalenguas, uno dice, y. Mira, esto es relevancia en otras palabras. La relevancia sí es la conexión entre lo que usted pretende buscar, pretende encontrar y lo que encuentra. Entonces, para entender cuál es esa conexión lógica, hay una regla que debe conocer todos los auditores de estados financieros. Y dice, es así, ojo, que es más proclive, esta es la regla, puede tener excepciones, que los activos, ojo, señor auditor de estados financieros, se sobreestimen. Se muestren más activos de los que realmente son. Que los pasivos se subestimen, se muestren menos obligaciones o menos deudas de las que realmente son. Y esa regla general termina diciendo que los ingresos se sobreestimen, que se muestren más ingresos y que los gastos y costos se subestimen. Esa es la regla general que todo auditor debe tener en mente. Daniel, pero en mi país, por ejemplo, la gente quiere mostrar menos ingresos y más gastos para que le dé un saldo a favor o para mostrarse débil ante la dirección de impuestos o la dirección de rentas. Sí, esa es una excepción, pero la regla que todo auditor financiero debe conocer es que es más proclive a que usted muestre más ingresos y más activos y que muestre menos pasivos y menos gastos. Que puede ser contrario en su país o en su empresa, sí. Teniendo en cuenta esto, la norma dice, la conexión lógica es esos procedimientos que usted vio allá. ¿Cuál nos puede servir para esto? ¿Y cómo lo diseñamos? ¿Cuál puede servir para esto? ¿Y cómo lo diseñamos? Y así para esto. Entonces la norma dice, necesito una conexión lógica. Necesito que me diga qué procedimiento me ayuda para esto, que es lo primero, y segundo, ¿cómo lo ejecuto? ¿Cómo ejecuto ese procedimiento? Aquí van pistas de lo que es conexión lógica. Y he puesto un ejemplo que también pone la norma ahí en la guía, y aquí va más adelante. Entonces, coloco la presentación para saber qué es conexión lógica para la norma. Bien, un segundo, por favor. Listo. Aquí está qué es conexión lógica para la norma. La norma me pone este ejemplo.
Daniel, imaginemos que usted va a auditar unas cuentas por pagar. Listo. Entonces, enseguida vengo a la regla general. Ah, ok, cuentas por pagar. O sea, los proveedores. Ujú. Listo. Cuando yo conozco la regla general, digo, los proveedores son más susceptibles de que se muestren menos, de que esas cuentas por pagar se subestimen. Bien. Entonces, ¿qué haría usted para hacer ese procedimiento a las cuentas por pagar? La norma me dice, mira, como las cuentas por pagar se pueden subestimar, la gente no quiere mostrar muchas deudas, no quiere mostrarse débil ante los bancos, le voy a dar una idea. ¿Qué tal si arranca no por los saldos, sino por cierta información específica? ¿Por qué? Porque el saldo, ojo, el saldo registrado, lo que está registrado en las cuentas, pues le va a dar pistas, pero realmente lo que le va a dar pistas, si no está todo, es la información. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende que si usted tiene un pasivo, la lógica, la conexión lógica, que a veces no es tan lógica, es no arranque partiendo del saldo que está registrado en la contabilidad. Entonces, ¿de dónde arranco? Arranque de cierta información que le va a decir si hay o no una subestimación. Ok, ¿cómo sería esto en la práctica? Esa conexión lógica sería, a ver, de esta manera. Mire esto. Y vayámonos con esto para terminar. ¿Qué es una conexión lógica? Entonces yo tengo una cuenta por pagar. Cuenta por pagar. Listo. Entonces yo digo, es más proclive, la regla general es que esa tenga riesgos de que no se muestre toda, de que ciertas cosas estén ocultando. ¿Para qué? Para no mostrar más deudas, para mostrarse fuerte ante los bancos. Ok. Entonces la norma dice, la conexión lógica es que no arranque auditando el saldo, imaginemos de $30,000 que está en contabilidad. No empiece por ahí, Daniel. Y yo cuando la norma me decía eso, pues entonces, ¿por dónde comienzo? Tenga un poco más de lógica. Arranque por cierta información que le puede dar pistas sobre si este saldo que está allá está subestimado. ¿Y cuál es esa información? La norma lo menciona. Mira, Daniel, en vez de buscar información en un todo, busca información específica, como por ejemplo, pagos posteriores, facturas no pagadas, notas de recibo sin la correspondiente factura. ¿Por qué? Porque esta información es más clave y más lógica a la hora de determinar si el saldo está subestimado. Porque si usted arranca de lo que está registrado, pues lo que está registrado le va a servir, pero es más inteligente que esta vez empiece por el soporte que por el saldo. Arranque por ciertos soportes que le den ciertas pistas, cierta evidencia, pagos posteriores. Déjeme ver la naturaleza de estos pagos. ¿Por qué son posteriores a la entrada de la factura? ¿Por qué? ¿De qué factura corresponde? ¿De qué proveedor corresponde? Facturas no pagadas. ¿Por qué no las pagaron? ¿Las registraron esas que no pagaron como cuentas por pagar? Notas de recibo sin la correspondiente factura. Se recibió esta información, pero se registró la correspondiente obligación. Entonces, la conexión lógica es decirle, es mejor cuando usted audite pasivos que no arranque por el salto, sino que arranque por cierta información que le ayuda a determinar si el saldo está o no subestimado. Si usted no tiene esta comprensión lógica, entonces dice, no, pues audito activos como audito pasivos. Igual, no. ¿Cómo iría a auditar activos? Ah,
la auditoría de activos sería completamente diferente. El enfoque sería diferente. Imaginemos que usted tenga una cuenta por cobrar. Esta vez usted no va a partir de, ay, ¿cuáles son las facturas? ¿Cuáles son los contratos? ¿Cuáles son los soportes? ¿Por qué? Porque las cuentas por cobrar tienden a sobreestimarse. Esta vez usted arrancaría, sí, por el saldo. Saldo. Y el saldo, que podría estar subestimado, necesita soportes. Para concluir con el ejemplo, para auditar sobreestimaciones, parta del saldo y vaya al soporte. Para auditar subestimaciones, vaya al soporte y reconstruya el saldo. Esto es sutil, pero bien diferente. La norma dice, Daniel, eso es relevancia. Que usted tenga una conexión lógica entre está sobreestimado, está subestimado. Listo, última diapositiva. ¿Eso dónde está? Bueno, eso todo esto está escrito aquí. Mira, aquí hay una ponencia sobre relevancia y sobre esa conexión lógica. Ponen los ejemplos. Dice, por ejemplo, bueno, por favor, lo invito a disfrutar de la norma y lea en el contexto de, ok, relevancia es conexión lógica. ¿Será que mis procedimientos los estoy haciendo al revés? ¿Será que quiero probar sobreestimaciones y estoy empezando al contrario? Pregúntese esto en su auditoría. Fiabilidad. Fiabilidad tiene que ver con la fuente. Esto es un poco más sencillo. Las reglas de oro de la fiabilidad me voy a permitir leerlas en orden. Entonces la norma dice, mira, quiere saber si usted está desarrollando procedimientos fiables, con información fiable, traducción que le aportan a la evidencia. ¿Quieres saberlo, Daniel? Aquí están los mandamientos. Así los llamo yo. Los mandamientos de la fuente, de la fiabilidad, de dónde proviene. Primer mandamiento dice, ojo, la fiabilidad o la fuente, como decimos en Colombia, ¿de dónde saca usted la evidencia? ¿De dónde la obtiene? Dice, aumenta si se obtiene de fuentes externas. Primer mandamiento. La calidad de la auditoría, la fiabilidad, la fuente aumenta si usted la obtiene de fuentes externas. Y yo digo, lógico, sí, me gustaría, pero pues no todo se puede obtener de fuentes externas. Proveedores, bancos, clientes, sí, pero ingresos, complicado, complejo. Pero atiendo al primer mandamiento. Listo, aumenta si se obtiene de fuentes externas. Segundo, la fiabilidad de la evidencia que se genera internamente aumenta cuando los controles son buenos. Eso es lo que va a decir. Cuando los controles relacionados, aplicados a la entidad, incluidos los relativos a su preparación y conservación, son eficaces. Entonces la norma dice, ¿quiere evidencia de calidad? Lo quiero, listo. Hágale la conexión lógica, listo. Y luego, ¿la obtuvo afuera? No, pues no. Tenga en cuenta que si no es de calidad, entonces es de cantidad. Traducción. Si usted no las puede obtener afuera, entonces compense eso con más evidencia. Si usted no puede probar que los controles son buenos, compénsela con cantidad. Si usted no puede probar, como dice el siguiente procedimiento o el siguiente mandamiento, si usted no puede probar directamente la evidencia, compénsela con cantidad. Sigo leyendo. Dice, aquí va. Bueno, iba a decir algo adicional aquí en control interno eficaz. Esto tiene mucho sentido porque cuando el procesamiento de la información no se hace con los controles adecuados, le dice al auditor, uy, váyase por cantidad. Ejemplo, en los bancos, el primero y único ejemplo que pusimos. Veo que no hacen las conciliaciones bancarias
cada mes. Veo que no hay un rigor o un orden en las conciliaciones. Veo que no hay una supervisión. ¿Eso qué le va a decir, Daniel? Que entonces esa evidencia ya no va a ser de calidad. Que lo que usted saque de los bancos, el reconocimiento y el registro de los bancos, no creo que sea evidencia que le dé la seguridad en calidad. Traducción, váyase a cantidad. Entonces, si usted pensaba auditar solo un banco, pero se da cuenta que la conciliación no se hace de la forma correcta, tendría que auditar dos. Si usted pensaba auditar un mes, tendría que auditar 2, 3 meses más. Siguiente mandamiento. Dice, la evidencia de auditoría obtenida directamente, señalo esta palabra, por el auditor. Por ejemplo, la observación de la aplicación de un control es más fiable que la evidencia obtenida indirectamente. Por ejemplo, en una entrevista. Claro, le digo a la norma, pues primero me está colocando muchas condiciones. Primero, que vaya afuera. Segundo, que los controles deben ser muy buenos. Tercero, que vaya y mire con mis propios ojos, dice directamente, cómo se procesa la información, cómo se hace. Yo le digo a la norma, eso no es tan fácil, no es tan fácil. En ocasiones yo tengo que confiar en lo que me dicen en la entrevista, en lo que me entregan en un informe. La norma dice, ¿quiere evidencia de calidad? Vaya y obténgala y revise cómo la procesan. Vaya, obtenga y vaya mirando cómo lo hacen. No, yo digo la verdad, complejo, que lo mire directamente, que ojo a los controles, que ojo y que obtenga la externo. No, esto se está complicando y falta más. Siguiente. Esta es muy buena. Dice, la evidencia de auditoría en forma de documento, ya sea papel, soporte electrónico u otro medio, es más fiable que la verbal. Creo que es un principio que todos sabemos, pero aquí está el mandamiento. El mandamiento dice, pues obviamente lo que usted pueda reproducir, lo que usted conozca en forma de documento, soporte electrónico, es mucho más fiable que lo que le digan verbalmente. Así que esto es lo primero que nos enseña en la universidad. Y creo que yo sí podría cumplirlo. Pues sí, entiendo que el documento o la evidencia que yo obtenga documentada es mucho más fiable, muchísimo, que la que me digan. Lo entiendo. Ese lo puedo cumplir. Listo. Siguiente mandamiento. Este es complejísimo, el último. Yo diría que más que complejo, imposible en muchos. Y es la evidencia de auditoría proporcionada por documentos originales es más fiable que la evidencia proporcionada por fotocopia, facsímiles o documentos que han sido filmados, digitalizados, escaneados, etc. Wow. La norma me dice, ¿quiere evidencia de calidad, Daniel? Sí, vaya por favor a los originales. No acepte fotocopias, no acepte escáner. Vaya a la factura, a la liquidación, vaya al contrato original. Si quiero obtener calidad, esto es, recuerde, las reglas generales o los mandamientos para obtener evidencia de calidad. Si usted dice, no puedo, difícil, imposible, la norma le dice, no se preocupe, tiene la otra alternativa, cantidad. No, Daniel, eso no lo puedo cumplir. Son muchas reglas. Entonces, le digo, no le veo otra alternativa que se vaya por aquí. Pero no puedo cumplir todos. Bueno, empiece por los más básicos. ¿Puedo cumplir con este? Bueno, listo. Que sea documentada, listo. ¿Puede cumplir con el segundo más básico? Este. Bueno, listo. Ok, usted está de este lado entonces. ¿Podría disminuir la cantidad? Tenga en cuenta, por favor, este párrafo A32 para que se lo enseñe a sus colegas auditores y diga, mira, el auditor, piensan que las NIAs, perdón, A31, piensan que las NIAs están fuera, como que no ponen ejemplos, como que no nos dicen cosas útiles. Yo le digo, reviste estos 5 puntos y mire si es o no útil. Yo lo considero muy útil. Bien, hemos terminado con esta
con esta sesión, con esta lectura de las normas. Hoy me fui un poco más a la explicación porque el texto es bastante denso. Sin embargo, le pido por favor que con esta explicación o con estos comentarios cortos sobre la norma, la mire con otros ojos y diga, ok, procedimientos, proceso sustantivo de control analítico, ok, cantidad, calidad, listo. Enfóquese con esos conceptos para leer la norma. Termina diciendo la norma, ojo, que usted puede obtener evidencia también de terceros, de expertos. Y hay una parte importante que trata sobre esos expertos, que no siempre pueden ser de la firma de auditoría, sino pueden ser de la organización. Así que doy por leída, esperando que usted, por favor, tome media horita después de esta charla y lea un par de renglones sobre la norma y respondo una pregunta que me enviaron en el chat. Me dice, una colega creo que está aquí, es de Ecuador y a la cual le agradezco su pregunta. Ella me dice, bueno, Daniel, y en tiempos de COVID, ¿qué? La evidencia, ¿dónde debería enfocarse? Recuerde que en tiempos de COVID, los fraudulentos están bien atentos. Estamos recibiendo recursos del gobierno y los fraudulentos ven oportunidad. Yo le digo, enfóquese en un principio, y es mi recomendación en tiempos de COVID o no, en evidencia de calidad. En evidencia que tenga una conexión lógica. En evidencia que provenga de una fuente adecuada. Daniel, es imposible en estos tiempos. Entonces yo le digo, si usted no puede quedar en esta categoría de calidad, recuerde que tiene que ir a la categoría de cantidad. Que tiene que ir a la categoría de cantidad. Ahora, un último consejo que da la norma. Tenga en cuenta que los fraudes no son hechos aislados, que los fraudes requieren evidencia tanto de calidad como de cantidad. Respecto a los fraudes que pueden estar sucediendo en esta cuarentena, en esta época donde se reciben tantas subvenciones del gobierno. Entonces, tenga en cuenta que el fraude, básicamente que esta concepción la anula y dice, no, en temas de fraude, olvídese, combine las dos. Pero en temas de no fraude, en temas de procedimientos de auditoría normales, enfóquese en esto, por favor. Y si de verdad no puede, compénselo con cantidad. Listo. Leo los comentarios finales para agradecerle y que lo espero en la próxima lectura de las normas. Leo aquí los comentarios finales y lo agradezco. Ok, con mucho gusto, Jimena, fue un placer. Bien, con mucho gusto. ¿Cree usted que para el cumplimiento en estos tiempos de COVID sufran algún cambio? Lo digo para realizar la auditoría. Sí, aquí estamos enfrentados y también coincide con la colega de Ecuador. De Ecuador y Venezuela coinciden. Daniel, esto nos cambió y tiene toda la razón. Antes podíamos hacer con libertad, por ejemplo, exámenes físicos. Ahora hay restricciones de movilidad. Hay restricciones de asistir a inventarios. Esto cambia completamente la concepción. Y aquí, ¿qué le voy a pedir? Que mire la revisión lógica, la conexión lógica. Mire la conexión lógica de qué es lo que quiere. Y ahora, todos, absolutamente todos, nos tenemos que adaptar a que la evidencia ahora tendrá que ser cada vez menos en papel y más electrónica. Pero como lo vimos, la norma nos presiona por lo original, Daniel. Sí, nos presiona por lo original, pero lo siento mucho, NIA. La NIA no se hizo en tiempos de COVID. Lo original es muy complicado. En tiempos de COVID tendría que ir hasta la organización y ver el contrato original. En otras palabras, la norma me está diciendo, o me está empujando, me está diciendo,
probablemente calidad en estos tiempos de COVID no se pueda, porque las condiciones son muy complicadas. Muy complicado eso de ver, observar directamente, de ver, no. Va a ser muy complicado. Mi recomendación es que en estos tiempos de COVID vaya por la evidencia de cantidad. Cantidad. Es mi recomendación final para los autores. Y que mudemos todos, ¿a qué? A procesos electrónicos. A que ya nos olvidemos, así sea con mucho dolor, de tocar. Antes, cuando yo tocaba el papel, tocaba la factura y le decía, la factura, mi evidencia, aquí la tengo entre mis manos. Vayámonos olvidando de esto. Vayámonos acercándonos un poco más a los procesos y la evidencia electrónica, que la norma también lo prevé, y también a los procesos realizados por computador. Traducciones o recálculos por computador. Confirmaciones externas por computador vía correo electrónico, ya no el típico sobre de destápelo y aquí está la evidencia auditoría. Así que enfoquémonos en eso, en evidencia por ahora de cantidad, porque la calidad, la verdad, está muy complicada en estos tiempos de COVID. Y no es un llamado a la mediocridad, es un llamado a la lógica, porque coloco nuevamente la norma. Y hacer todo lo que pide la norma en cantidad, en calidad, yo diría, más que complejo, imposible. Estos 5 mandamientos, imposible. Sobre todo eso, obtener directamente en original, no. El enfoque es cantidad en tiempos de COVID. Gracias por las preguntas y por los comentarios. Bien, espero que haya aprovechado esta hora, que se vaya con nuevas ideas. Es un espacio abierto para todos. Invite a los próximos colegas. Es un espacio gratuito que se hace cada mes. Es una hora, es muy corto. Alguien me dice, ¿por qué no lo hace cada semana? Hay muchísimas obligaciones, pero esto lo hago con muchísimo cariño. Espero que usted invite a otras personas y que este club se llene y siga usted enamorándose de las normas. Para mí, Daniel Hurtado, es un placer acompañarlo en esta noche, en este club de lectura. Espero usted se conecte en los próximos. Feliz noche y que esté muy bien. Hasta pronto. Chao, Edwin, Claudia, Marilyn, Patricia, Betty y a todos los que nos acompañaron. La grabación queda en YouTube, también en Facebook. Y inviten a otros para el próximo. Feliz noche. Que esté muy bien. Hasta pronto.